La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. José Antonio, muchas gracias por estar con nosotros, de verdad, te agradecemos en tu carácter de director del Implan de Torreón, para hablar sobre la necesidad de la reingeniería vial en la zona metropolitana. Y es que, sin ser alarmistas, nos damos cuenta de la cantidad de accidentes vehiculares que existen, pero también de cómo cuestan la vida a adolescentes, a jóvenes. Por ejemplo, la semana pasada a dos chicas muy jóvenes que desgraciadamente perecieron en medio de un accidente vehicular. Y bueno, ello nos lleva a revisar. O sea, ¿qué no se ha hecho, José Antonio? Porque yo sé que se han hecho muchos estudios y tal, pero entonces, ¿de qué sirven los estudios si en el terreno de la práctica continuamos constatando y la estadística sigue sumando víctimas? ¿Qué tal? Muy buenos días. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un placer siempre estar compartiendo con ustedes. Y pues justo uno de los temas que ya hemos tocado en varias ocasiones es cuáles son las consecuencias del modelo urbano que hemos optado en nuestra zona metropolitana. Como saben, pues hubo un crecimiento acelerado de la ciudad en los últimos 30, 40 años, lo que deviene en cuestiones, por ejemplo, que carreteras que fueron pensadas hace 50 años para que fueran libramientos o fueran de corte regional, pues terminaron inmersos en una dinámica urbana más que regional, como el caso de periférico. Son vialidades que no se planearon para tener uso urbano. A esto además tenemos que agregarle que la movilidad en la ciudad pues le ha apostado al automóvil particular. Entonces, cuando combinas estos dos factores, pues lo que tienes es una ciudad que depende mucho del automóvil y que pues genera estas externalidades. Y no solamente lo que comenta, sino también temas medioambientales, temas de imagen urbana. Entonces, lo que tenemos que hacer a largo plazo, aunque yo estoy consciente que el corto y el largo plazo empiezan el mismo día, y en el corto plazo pues, es muy importante el tema de la señalética y los programas de educación vial, pero a largo plazo, que es el tema que compete principalmente el Implan, tiene que ver con cómo hacemos para que seamos menos dependientes del automóvil particular. Y esto tiene que ver principalmente con dos factores. Uno que es hasta cierto punto obvio y otro que no lo es tanto. El primero, que voy a empezar con que es un poco como obvio, es pues desincentivar, bueno, no desincentivar, más bien ofrecer más opciones de movilidad a las personas. Que si yo necesito desplazarme de mi casa a mi trabajo, pueda tener 2, 3 opciones, de hacer no solo un automóvil particular, sino transporte público, también modos de movilidad activa como bicicleta, y de esa manera pues podemos tener calles diseñadas para todos y todas de manera seguras y equitativas. Pero el que no es tan obvio, y creo que es donde radica el principal problema de nuestra zona metropolitana, tiene que ver con la densidad de población. Somos una zona metropolitana muy dispersa, 51 habitantes por hectárea, cuando hay recomendaciones de 150 habitantes por hectárea. Lo que quiere decir esto es que cada vez vivimos más lejos de nuestros trabajos, de nuestras escuelas, y eso nos produce mayores desplazamientos, mayor necesidad de desplazamiento. Cuando tú tienes ciudades más densas, en donde se le apuesta a la vivienda en el centro de la ciudad, no necesitas tanto desplazamiento, es lo que llamamos nosotros proximidad, está en proximidad bienes y servicios. Y entonces puedes hacer recorridos más cortos y seguros. Torreón es una ciudad de 720,000 habitantes, la zona metropolitana tiene 1,400,000 habitantes, y hay otras urbes en otros lados del mundo que tienen poblaciones similares, pero que son 3, 4 veces menos extensas que nosotros. Entonces, yo empezaría por, a largo plazo, empezar a replantearnos este crecimiento periférico y apostarle al centro de la ciudad con un mayor nivel de servicios, de opciones para desplazarse.
Ujú. Sí, entendemos. Pero, entonces, ¿para qué sirven los planes municipales de desarrollo? Si se supone que en los planes municipales de desarrollo tendrían que estar contempladas todas las consideraciones de lo que significa, por ejemplo, llevar los servicios públicos primarios cada vez a lugares más lejanos. Y entonces, ¿quiénes no los respetan? Es la propia autoridad la que da los permisos de fraccionamientos, por ejemplo, o de instalación de plazas comerciales, sin tomar en cuenta los planes de desarrollo. Digo, por lo que nos estás diciendo y por encontrar la explicación de por qué suceden tantos accidentes, es decir, por las grandes distancias que se recorren y también por las velocidades que se alcanzan. Sí, pues es un factor. Eso es un factor. Obviamente el problema es multifactorial, hay muchas condiciones. Por ejemplo, lo que no explica la distancia de desplazamiento es, por ejemplo, el uso del automóvil en condiciones con alcohol. Eso sí nos explica, eso tiene que ver con una cuestión de educación vial. Pero lo que yo... Pues de educación de la vida, más que de educación vial, ¿no? Porque todo pareciera encaminado a la educación vial, pero es que si seguimos permitiendo, por ejemplo, situaciones como las que se vivieron en Querétaro, donde también el alcohol corre con mucha facilidad, pues evidentemente no vamos a lograr mucho, que digamos. O sea, estamos metidos en un tema de cultura de la muerte. Y tocas un punto bien importante, conciencia de la vida. Y es un tema importante en las vialidades. Que seamos conscientes de que no estamos solos en la ciudad, no me desplazo solo en la calle. Siempre hay otras personas que están junto con nosotros en otros estados de vulnerabilidad, en otros medios de transporte. Y creo que hace falta hacer llegar ese mensaje de manera fuerte de que no estamos solos. Y cuando yo estoy al volante tengo una responsabilidad muy grande que no es la misma la que tiene un peatón, no es la misma la que tiene un ciclista, porque son diferentes grados de vulnerabilidad. No es lo mismo alguien que está conduciendo en un auto de 300 kilos a 60 kilómetros que alguien que pesa 70 kilos, ¿no? Y camina 3, 4 kilómetros. Entonces, esa conciencia de que estamos junto con los demás. Este fenómeno que yo trato de exponer aquí, pues se explica de muchas maneras. La política de vivienda nacional desde el año 2000 de hacer vivienda solo por hacer vivienda con créditos de manera muy sencillas en suelo barato. Eso es lo que produjo no nada más en la zona metropolitana, sino en todo México el problema que tenemos. Entonces, por una parte está la política pública desde el 2000, de este crecimiento horizontal acelerado de las ciudades, por otro, lo que comentas, ¿no? La conciencia de la vida y saber que tenemos que estar en la calle pensando también en los demás. Uh-huh. Tony, buenos días, con el gusto de saludarte como siempre. Ahora, se necesita muchísima visión, se necesita que en el caso de lo que le toca hacer a las autoridades, pues deje de haber ese cortoplacismo, que nada más se piensa en lo que va a durar la administración, sea municipal, que estatal o incluso federal. Pero la ciudadanía, las instituciones, los organismos de la sociedad civil, pues permanecen. ¿Y de dónde tendría que venir pues esa visión de largo aliento? Tiene que ser un esfuerzo conjunto, pero ¿desde dónde aquí en La Laguna la deberíamos promover con mayor intensidad? Pues creo que una de las cosas importantes es, como dices, esta colaboración, autoridad y actores clave como los sectores de academia, las asociaciones civiles, empresarios, colectivos. Aquí el tema de los colectivos es importantísimo porque es una participación ciudadana más directa. ¿No? Son muy importantes las cámaras, colegios, organismos empresariales, pero los colectivos también son un punto clave porque es una participación directa con el ciudadano. Uh-huh. Entonces, tiene que venir en la construcción de una visión en común. Tiene que ser en esa construcción autoridad, sociedad, un acuerdo en donde tengamos un horizonte en común con estrategias en común y en La Laguna lo tenemos. Tenemos un plan con enfoque metropolitano que pues se ha ido trabajando
Sin embargo, tenemos que tener conciencia de que esto tiene 7 años apenas y necesitamos ir consolidando paso a paso estas estrategias. Ujú. Ahora, concretamente en el proyecto de la ciclovía de la Colón, que ya sabemos cierta turbulencia con la que inició esta administración actual con respecto a ello, que se había la intención de cancelarla, que se iba a discutir. Finalmente, ¿en qué ha quedado todo eso? No, pues tal como el alcalde lo declaró, él está abierto a escuchar todas las voces, todas las opiniones. El plan lo que nos toca es dar los datos de la implementación de este proyecto. Como saben, pues hicimos una medición antes de la implementación y 3 mediciones después de la implementación. Estos datos están para consulta pública y nosotros estamos a la espera de que se nos requiera, que nos pueda requerir más información, más estudios. Nosotros, por supuesto, como es nuestra vocación, estar listos para atenderlo. Ajá. Por acá tengo comentarios, José Antonio, en el sentido de que deberían cancelar las licencias de conducir en caso de reincidencias o en caso de que se participe en algún evento, o que las multas deberían de ser de mucho más dinero y que no se debería descontar lo que luego se descuenta. Creo que esta práctica se eliminó porque era a través de los regidores y se supone que no procede, ¿no? Que no hay descuentos a menos que la autoridad determine algún descuento para devolver las placas o las tarjetas de circulación, pero ya es muy raro. Dice Encarnación, yo considero que esto se debe a que no se aplican multas ni sanciones como la de la cancelación definitiva de la licencia de conducir. Aquí todo lo solucionan con dinero y los seguros, en lugar de brindar seguridad a la ciudadanía, vuelven a los automovilistas en seres indolentes y deshumanizados. Esto es lo que nos dice Encarnación y yo creo que no le falta razón al respecto. Sí, no, yo entiendo, porque lo vivimos en las calles, vivimos la irresponsabilidad de muchos conductores y entiendo que para poder hacer valer reglamentos pues se necesitan sanciones con sus respectivas infracciones. Pero más allá de que la política puede ser una política punitiva, creo que tenemos que concentrar los esfuerzos en la prevención, porque las sanciones llegan cuando ya está consumado el hecho. Pero cuando actuamos en la prevención, podemos prevenir. Sabemos que el humano es un ser falible, o sea, puede fallar. Tenemos condiciones que no nos hacen perfectos y en ese sentido también la prevención entra en un rol importante. ¿Dónde está la tecnología? ¿Dónde está el rediseño vial para que podamos, cuando, por ejemplo, existe una persona que está en una condición de salud delicada en el volante, las calles estén preparadas para mitigar ese hecho vial? Exactamente. Pues vaya tarea. ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? En todos sentidos, ¿no? ¿Quién va a hacer respetar los planes municipales de desarrollo? ¿Quién va a tener mano firme para que no haya privilegios a quienes cometen alguna falta que deriva en un accidente? ¿Quiénes? Pues ojalá que las autoridades en turno. Sí, nosotros lo que les podemos decir es que estamos en estrecha colaboración con las diferentes direcciones del ayuntamiento. El alcalde ha sido muy claro en el sentido de dar orden a la ciudad y pues el Implan está listo con datos, información, estrategias para poder colaborar en ese sentido. Sí, pues fíjate, hay algo que se viene diciendo desde hace mucho, ¿no? Lo peligroso que resulta el periférico, sobre todo en este trayecto de lo que se conoce como Boulevard Ejército Mexicano, que es como desde las inmediaciones del lecho seco del río hasta la parte más remota del periférico. Y entonces, ¿por qué sí se sabe? ¿Por qué no se hace nada? ¿Qué se podría hacer ya en este momento? No esperar a que los planes den resultados, sino en este momento. 2 puntos. Uno tiene que ver con la señalética. Creo que es un punto muy importante. No nada más señalética, sino también, por ejemplo, elementos de contención, de velocidad, elementos en unas partes reductores de velocidad, en otras partes
ordenamiento, señalización muy clara de los carriles. Y un segundo punto tendría que ser con operativos que puedan ayudar a ordenar, por ejemplo, por dónde tiene que ir el tráfico de carga. Sabemos que el periférico es una realidad con tráfico de carga. Y por dónde puede ir los automóviles particulares, ¿no? Esas son dos medidas inmediatas que se pueden hacer. A largo plazo, a muy largo plazo me refiero 15 años, sí tiene que ser una ciudad que ya no dependa completamente del periférico para llegar a nuestras viviendas. Una ciudad mucho más densa, hay que apostarle a tercer y puerto de Cobiana, hay que apostarle a tener el trabajo conectado con transporte público eficiente, y creo que solo eso sería la solución sostenible de nuestra ciudad. Muy bien. Algo esperanzador con lo que empecemos la semana en este tema, Tony. ¿Hay algo que pudiéramos decir que es bueno? Sí, pues lo que podemos decir es que estamos, digo, ahorita por temas de red electoral no puedo dar detalles, pero estamos preparando unas estrategias muy importantes que tienen que ver con movilidad, equidad, que es uno de los temas que de repente estamos nosotros muy inmersos en la dinámica urbana y no pensamos en el suelo periurbano, aquellos asentamientos humanos que dependen mucho del traslado hasta las zonas, por ejemplo, industriales. Entonces, estamos trabajando en eso. Muy bien. Pues entonces seguiremos platicándolo y seguiremos abordándolo, porque la verdad es que cada vida que se pierde, cada vida que volvemos al tema de forma recurrente y desgraciadamente ahí van sumando víctimas, esta falta de atención a todo lo que tiene que ver con vialidad. Muchísimas gracias a José Antonio Ramírez Reyes, director del Implan de Torreón, que estuvo con nosotros.